noches. La Comisión de Filosofía agradece al doctor Raúl Zaffaroni la charla que dará a continuación. Agradece también a Participación Popular por compartir nuestra convocatoria y a todos ustedes por la presencia. Zaffaroni no es hoy un nombre propio, es un adjetivo que significa el que sabe del orden jurídico justo nacional e internacional. El eminente jurista que nos honra hoy con la charla "Una nueva Constitución es necesaria". ¿Por qué resulta necesaria una nueva Constitución? Porque la que nos rige es neoliberal y su última modificación se subordinó a las exigencias del Consenso de Washington, que pretende supeditar el carácter de colonia de nuestro país a las exigencias del capitalismo financiero internacional para ponernos de rodillas ante el imperio. Hemos vivido periódicamente esta sumisión al capital financiero como reacción ante logros de los gobiernos populares. Esta reiteración histórica acumulada permite tomar conciencia de la desdicha que ha significado tener como guía jurídica de nuestra nación la Constitución vigente surgida bajo la égida del neoliberalismo. Es necesario cambiarla para que los gobiernos que elijamos no sean sicarios del imperio y para que el mandato popular tenga una participación activa a partir de la nueva Constitución. Para ello se torna indispensable extender y difundir la necesidad de cambiar la Constitución actual a efectos de apartarnos de nuestra subordinación colonial y hacer posible un Estado capaz de sostener la soberanía, justicia y libertad de nuestra nación. Bueno, unas palabras ahora de Eduardo Josami. Bueno, las buenas noches se pueden repetir, aunque ya les haya dicho él. Bienvenidos a este local de participación popular. La verdad que es muy grato recibirlo acá a Raúl Zaffaroni, que es una personalidad cuyas importancias no necesito destacar, pero que además es un compañero de lucha desde hace muchísimos años en esta lucha por una democracia más plena en la Argentina, esta lucha contra el autoritarismo, contra la exclusión social. Y Zaffaroni es abogado, es penalista. Me parece que no exagero si digo que es el mejor penalista de la Argentina, y tal vez tampoco exagere si digo que es el jurista más importante de la Argentina en este momento. Pero lo que es seguro, además de todo eso, es el personaje más polémico dentro de... Y me parece que esto no le va a molestar a él que yo lo diga, porque en los años que lo conozco, creo que Zaffaroni es una combinación no muy frecuente entre una persona tremendamente responsable, serio en su trabajo, y al mismo tiempo alguien muy dispuesto a abrirse ante la vida y con muchos entusiasmos y con actitudes que no siempre son políticamente correctas, y eso lo ha transformado en un personaje polémico, pero además tal vez haya que decirlo más claramente, Raúl ha dedicado su vida a luchar por un derecho penal que dé garantías a todos los ciudadanos, y como en este momento los medios han conseguido transformar el término garantista en una mala palabra, entonces obviamente, así como nosotros nos sentimos honrados de que Raúl venga a nuestra casa y que nos dé esta charla,
hay otros que han hecho blanco de sus ataques a Zaffaroni, y eso no nos hace más que sentirnos más seguros de por qué tenemos que rendirle este homenaje, que entre compañeros no tiene formalidades, pero que implica el reconocimiento a una persona que ha venido desde hace muchos años teniendo una conducta muy consecuente y marcando un camino en el que nos gusta inscribirnos a nosotros. Yo tuve la oportunidad de estar con él en la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires y después en la legislatura, la primera legislatura de la ciudad. Raúl había sido anteriormente convencional constituyente de la Nación, y aquella primera constitución, bueno, seguramente va a hablar de eso, incorporó algunas novedades y algunos avances, pero también estuvo muy determinada por el clima de predominio del neoliberalismo en la gestión menemista. En el 96, por una serie de factores de la coyuntura que sería difícil explicar rápido ahora, tuvimos más suerte con la constitución de la ciudad. Además, la relación de fuerzas era otra. Nosotros integramos el bloque mayoritario y Zaffaroni fue presidente de la comisión redactora. Y en toda la Constitución, pero fundamentalmente en todo lo que tenía que ver con derechos y garantías, era la voz que todos escuchábamos, y bueno, fue la contribución más importante seguramente en esa convención. Una constitución, la de la Ciudad de Buenos Aires, que fue un avance importantísimo. Algunas de sus disposiciones, como por ejemplo en la que establecía el derecho a ser diferente, marcaba una concepción de lo que era el ciudadano, de lo que era la relación entre este derecho a ser diferente y el reconocimiento de la igualdad que hace la Constitución Nacional. Fueron novedades muy importantes. Desgraciadamente, la evolución política en la Ciudad de Buenos Aires hizo que esa Constitución no fuera plenamente aplicada, y en algunos casos muy sonados, como los del Código de Convivencia, que nos tuvo como protagonistas también en la legislatura, eso implicó un retroceso significativo después. Bueno, yo simplemente quería darle la bienvenida a Raúl, decirle que estamos esperándolo con ansiedad, porque esta es una hora muy dramática en la Argentina. Hace algunos días, semanas, leí un texto de él dirigido más bien a la gente de la justicia, donde decía que había que hacer algo para que no terminara esto llevándonos a una situación absolutamente incontrolable. Bueno, las noticias de estos días me parece que me eximen de cualquier consideración, pero está claro que ese llamado urgente se ha hecho todavía más urgente. Bueno, los dejo con Raúl. Bueno, compañeras, compañeros, ante todo muy buenas noches. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. Esta presencia siempre estimula, y creo que nos estimula a todos recíprocamente de alguna manera, en un momento aciago y difícil para nuestra patria. Creo que después de lo que escuchamos de los compañeros, lo mejor que puedo hacer para no desilusionar a ninguno de ustedes es irme. Pero bueno, quedaría un poco mal, que por eso me quedo, ¿no? Hablar de la necesidad de una nueva constitución, bueno, tenemos que ser sinceros. Es hablar de la necesidad del derecho. Y nosotros, como militantes del campo popular, sabemos concretamente que nuestro pueblo no cree mucho en el derecho. Y no cree mucho en el derecho con toda razón. No es ignorancia, no. Fíjense ustedes que Hitler era nazi, claro, Mussolini fascista, Stalin, Bolche, pero ninguno de ellos dijo: vengo a restaurar el derecho, la democracia, las garantías. No, vengo a devolverle la soberanía al pueblo. No.
Acá en América Latina y sobre todo en nuestra patria, no. Acá los peores crímenes se cometieron invocando los más puros y transparentes valores jurídicos. Es decir, fueron estafas que arrastraron por las cloacas más sucias los más puros valores jurídicos, de autonomía de la persona, de dignidad humana, de democracia, de Estado de Derecho. Entonces, claro, nuestro pueblo, cada vez que se le menciona eso, mira y dice, bueno, acá tengo otro que me viene a arroscar la víbora. Esa es la desconfianza. Pero ha llegado el momento de tomar en serio la cuestión del derecho y tenemos todos la obligación de multiplicar esta consigna. Y ha llegado el momento de hacerlo porque algo nos ha pasado. Me dirán ustedes, bueno, una nueva constitución, ¿sí? Perón hizo una nueva constitución. ¿Para qué sirvió? Y sirvió para que un bando militar mandara al diablo la constitución, ¿sí? Pero para eso tuvo que bombardear la Plaza de Mayo, tuvo que fusilar gente sin proceso, tuvo que proscribir el partido mayoritario y otra barbaridad de más, exiliar gente, etc. Y ahora nada de eso pasó, ahora le salió gratis. Ahora tenemos no la fusiladora, pero el mismo programa económico de Previch en el 55, que no lo logró realizar en aquel momento, realizado ahora. Y gratis, gratis. ¿Por qué? Y porque nos centraron por nuestros defectos institucionales. Esto merece una reflexión seria. ¿Sirve nuestra Constitución en este momento? Hay un solo hecho que lo menciono y después veremos un poco la cosa. Una Constitución que le permite a un individuo, porque nuestro poder ejecutivo es unipersonal, a un individuo que gana una elección por el 1% de los votos, endeudar el país, que lo recibe con 60.000 millones de dólares de deuda y hoy lo tiene con 230.000 millones más lo que le está debiendo el Fondo Monetario para pagar los intereses de la deuda que contrajo antes, por voluntad de una persona, sin intervención del Congreso, sin intervención de los representantes del pueblo. ¿Esa Constitución sirve? Creo que no. Creo que hay defectos institucionales básicos, elementales, en la propia estructura del poder de la Constitución. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? Porque planteadas las cosas de esa manera parece que nosotros somos una isla donde las cosas no suceden a nosotros. No nos vean. Nosotros estamos insertos en una región latinoamericana y esa región latinoamericana está inserta en el mundo. Y en el mundo hay poderes. ¿Qué pasa hoy en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está pasando con América Latina respecto del poder planetario? Ha habido un cambio sustancial del capitalismo por los años 70, 80 y sobre todo después del 90. Cuando Perón sostenía la tercera posición, algunos decían que era una simpleza, etc. No era ninguna simpleza. La posición de Perón era decir, rechazo todo totalitarismo. Uno en acto que estaba, el otro parcialmente en potencia. ¿Pero por qué parcialmente en potencia y mostrando una cara simpática hasta cierto punto? Sobre todo en Europa, el Plan Marshall, todo eso. ¿Por qué el Estado social de derecho, la sociedad de consumo? Porque estaba parando al otro. Cuando el otro se implosionó, no hubo necesidad de pararlo, y este que estaba en potencia pasó a estar en acto y a mostrar toda su cara. ¿Y cuál es toda su cara? Me estoy refiriendo al hemisferio norte.
lo que pasa del Ecuador para arriba. Toda su cara es un fenómeno sobre el que tenemos que ser perfectamente conscientes, porque nosotros estamos hablando de estados, tenemos en la cabeza la autoridad de Estado, la autoridad política. La autoridad política del hemisferio norte hoy no es autoridad. Los países del hemisferio norte son países postsoberanos, sus pueblos no están gobernando. Da lo mismo votar a un socialdemócrata que votar a un liberal, que votar a un conservador, que votar a un verde en Europa, porque van a hacer lo mismo. No tienen espacio. ¿Y por qué no tienen espacio? El capitalismo siempre tuvo, capitalismo productivo siempre necesitó un aparato financiero, lógicamente, bancos, etc. Pero claro, lo grande era el aparato productivo y el aparato financiero estaba al servicio del productivo. Lo que sucedió fue que el aparato financiero se hipertrofió, creció de una manera tal que sometió al aparato productivo. Y hoy el aparato financiero es lo que gobierna. Y los políticos del hemisferio norte son rehenes del aparato financiero. ¿Pero qué es el aparato financiero? Son transnacionales. ¿Y qué son las transnacionales? Bueno, sociedades anónimas. No, son un entrevero de sociedades anónimas. Pero en definitiva son un montón de dinero. ¿De quién es ese dinero? Miren, nadie lo sabe. No, pero están los CEOs, Chief Executive Officers, sí. Pero los CEOs no son los dueños del dinero. Los CEOs son tecnócratas que solo pueden conseguir la mayor ganancia en el menor tiempo a costa de cualquier cosa, de hacer caer barreras éticas, legales, etc. ¿Sí? Y si no lo hacen, lo reemplazan otros que están moviéndole el piso porque tienen ganas de llegar a tener la posición de privilegio que tienen ellos, claro. De modo que no pueden salirse de eso. Montañas de dinero, mucho dinero cada transnacional, que supera incluso la capacidad dineraria de estados, no solo chicos, incluso medianos. Pero ¿qué es el dinero hoy? Desde que Nixon acabó con el patrón oro, el dinero son papeles, en los cuales, bueno, está bien, porque todos confiamos, le damos un verde, me dan tanto verde, me dan un pantalón, otro verde, me dan una camisa, está bien. Entonces, sí, papeles, pero ni siquiera existen los papeles, compañeras, compañeros, no existen los papeles porque los llevamos al banco. Y el banco lo da en crédito, y el que recibe el crédito lo vuelve a llevar al banco, y el banco lo vuelve a dar en crédito, y en el banco lo que queda es un encaje de un 7-8%. De modo que si todos fuéramos a pedir los papelitos que llevamos al banco, en todo el mundo, quebrarían todos los bancos del mundo. Son números que se manejan en computadora. Esa es la situación del hemisferio norte. Es decir, están en las manos de los intereses de corporaciones que están manejadas por tecnócratas y cuyo único interés es mayor ganancia en el menor tiempo a costa de cualquier cosa, destruyendo medio ambiente, lo que sea. Eso es el poder del mundo hoy. Poder que se maneja, se esconde detrás de una ideología en el peor sentido de la palabra, una ideología en el sentido encubridor, no el sistema de ideas tenemos todo, el sentido encubridor, que se llama neoliberalismo, se autodenomina neoliberalismo, no tiene nada de neo ni tiene nada de liberal. Y pretende ser la idea única de todas las ciencias, todas. Acaba con la sociología, con la psicología, etc. Después de todo, toda conducta humana se maneja conforme a la ley de oferta y demanda. Nos casamos, nos divorciamos, nos enamoramos, tenemos hijos, decisión en función de la ley de oferta y demanda. No estoy ironizando, hay algunos cretinos a los cuales le han dado grandes premios que sostienen estas tesis.
sobre todo las cosas académicas, lo disfrazan, todo eso. Uno encuentra a cada cretino en los congresos que da miedo, ¿no? Pero bueno, esta ideología que ni siquiera es el viejo liberalismo, no tiene nada de liberal, absolutamente. El viejo liberalismo era la ideología así de una clase de la burguesía europea, así ya lo sabemos. Tenía los defectos y los límites de ser la ideología de una clase en ascenso, pero bueno, tenía sus valores, no se le puede negar una impronta liberadora en varios sentidos, con esos defectos, con esas limitaciones. Naturalmente esa burguesía europea vivía gracias al esclavismo y al colonialismo, que nosotros le mandábamos materia prima en medio de pago, con eso se generó esa clase. Sí, perfecto, pero bueno, con todo eso tenía valores que no podemos negar. Esto de hoy no tiene absolutamente nada que ver con ese viejo liberalismo, con el iluminismo, con nada de eso. Con nada de lo que leían, de los libros que leían allá en Chuquisaca, nuestros próceres, Moreno, o en Salamanca Belgrano, Castello en Chuquisaca. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Sin embargo, cuando sacamos la máscara, porque una ideología encubridora es una máscara, cuando le sacamos la máscara decimos, pero ¿qué hay atrás? ¿Qué es lo que está encubriendo? Compañeras, compañeros, lo que está encubriendo es un totalitarismo financiero. Eso es verdaderamente, no hablemos de neoliberalismo, porque el neoliberalismo es una máscara ideológica falsa. Lo que hay detrás, lo que esconde esa máscara, es totalitarismo financiero, pura y exclusivamente. Es una dictadura de los CEOs, es eso. ¿Y qué naturaleza tiene? Tiene naturaleza criminal, criminal. ¿Por qué? Fíjense la crisis del 2008, mundial. ¿Qué la hizo? Una estafa, una macroestafa. El banco da crédito para comprar inmuebles, entonces los inmuebles van subiendo, da más crédito, sube el precio de los inmuebles, más crédito, sube el precio de los inmuebles. Un día no vieron más crédito, se acabó el crédito, se cayó el precio de los inmuebles, diablo. Una macroestafa que le costó a los contribuyentes de Estados Unidos medio millón de millones de dólares, y a los contribuyentes europeos 480.000 millones de euros. ¿Para qué? Para salvar los bancos que habían sido los autores de la estafa. ¿Por qué? Porque si se caían los bancos se llevaban en la soga todos los políticos del hemisferio norte. Macroestafa, claro. Luego tenemos explotación de trabajo esclavo. Claro, se produce a distancia donde los salarios son más bajos, hasta que llega un momento que lo que se produce a distancia se produce donde el trabajo es esclavo. Eso está en el Código Penal también, sí, claro. Pero la criminalidad organizada, el organized crime. No hay congreso, se habla por todo el mundo de la criminalidad organizada. Sí. Y los refugios fiscales, donde se lava el dinero de toda la criminalidad organizada, no son un delito de encubrimiento por receptación. Es como si yo tuviera una tienda donde compro todas las cosas robadas. Bueno, algunos lo llaman paraísos fiscales porque traducen mal el inglés, se confundieron Helen con Hiven. No son paraísos, ¿no? Refugios fiscales. Todo el mundo sabe dónde están, ¿sí? Las islas, qué sé yo. Después aparecen los Panama Papers. Los Panama Papers, ¿qué fue? Que se pelearon por querer tener el monopolio del negocio del encubrimiento, del lavado, del reciclaje. ¿Para qué se lo vamos a dejar a estas islitas y lo podemos hacer nosotros? Dijeron los alemanes y los norteamericanos. Claro. Entonces salieron los Panama Papers. Fíjense que en los Panama Papers no hay ningún norteamericano ni ningún alemán, pese a que los Panama Papers los echaba el Süddeutsche Zeitung. Bueno, una lucha entre ellos, entre mafiosos, a ver quién se queda con el negocio.
¿Cómo repercute esto sobre nuestra región? Esta actividad criminal, podría seguir diciendo otras cosas que todas son delincuenciales, pero ¿cómo repercute esto, este totalitarismo financiero sobre nuestra región? Nuestra región pasó por un colonialismo originario que terminó con los próceres de nuestra independencia, que fueron los primeros héroes de derechos humanos que tuvimos nosotros, sin lugar a dudas, porque el primer derecho humano es el derecho humano al desarrollo, no es como lo dicen en el norte, ¿no? En la vida, después la social, el tercero viene el desarrollo. No, acá el desarrollo es el primero, porque sin independencia no hay desarrollo, ¿no? Y el subdesarrollo nos mata gente, ¿no? Pero bueno, entre paréntesis. Superado ese colonialismo originario, tuvimos un neocolonialismo predominantemente británico entre nosotros, incipientemente norteamericano más al norte, que se valía de nuestras oligarquías locales, de nuestras oligarquías terratenientes, es decir, de Porfirio Díaz en México, la oligarquía vacuna nuestra, la República Vieja brasileña, el patriciado peruano. Después vinieron nuestros populismos, a Dios gracias, que ampliaron la base de ciudadanía real, lo que nos permite a nosotros estar acá, estar vivos, estar sentados, haber comido y algunos llegar a la universidad. Gracias a esa ampliación de la base de ciudadanía real, se debilitaron las oligarquías y vino una segunda etapa de neocolonialismo, donde ya no podían usar a las oligarquías debilitadas, salvo Centroamérica, y entonces enloquecieron a nuestras Fuerzas Armadas con otra ideología colonialista de los franceses, que es la de la seguridad nacional, que fabricaron los franceses para hacer todas las barbaridades que hicieron en Indochina y en Argelia. Nosotros la recibimos directamente de los franceses, tuvimos ese honor. El resto de nuestra región no, la recibe a través de la Escuela de Panamá, que la simplifica en unos manualitos. Pero bueno, pero eso se termina con la Guerra de Malvinas. Y empieza esta etapa. Empieza esta etapa de claro totalitarismo financiero que ejerce su colonialismo, su forma de colonialismo, su particular penetración colonialista. ¿En qué consiste? Consiste en endeudarnos. Hoy la penetración es la deuda. Hoy el colonialismo no se ejerce porque viene Juan de Garay y entierra el pendón en la Plaza de Mayo o Mendoza en la Boca, no. Hoy no baja Bereford con los soldados ingleses y nosotros le tiramos aceite, si es cierto, no sé. No, hoy Bereford se sienta en la Casa de Gobierno con la banda presidencial. Hoy tenemos un virrey en la Casa de Gobierno. Macri es un virrey. Y no es no es Vertis, que ponía los farolitos y el teatro. Este es Sobremonte. Este se va a rajar con el tesoro. Realmente, no, el tesoro ya se lo llevaron. Uno pasando en la bicicleta, ¿dónde están los 230.000 millones de dólares? No, si los hubiera hecho todavía en licitaciones para hacer infraestructura y se hubiera quedado con una coima, hasta uno lo defendería. Pero no es eso lo que hizo. Se lo llevaron. Nos endeudaron. Y esa es la táctica. Ahora, digo una cosa. Si yo fuera el administrador de los bienes de un huérfano, de un incapaz, y hipotecara esos bienes en esta forma, es decir, le cuadruplicaría la deuda en 2 años, en 3 años, me meten preso por un delito de administración fraudulenta. Ahora, a este régimen que tenemos, porque yo no sé si es un gobierno o un régimen, no le pasa nada porque hizo lo mismo con los bienes de 44 millones de argentinos. Insisto, esta es otra característica criminal. ¿Y cómo nos penetran? ¿Por qué les salió gratis? Porque hay una nueva táctica de penetración.
No nos dimos cuenta, nosotros estábamos preparados para las tácticas anteriores, pero no para esto. La nueva táctica de penetración es valerse de los defectos institucionales que tenemos. Valerse de toda una tecnología de comunicación. Valerse de toda una tecnología de fabricación de realidad. Porque cuidado, el monopolio mediático no es una mera cuestión de libertad de opinión. No. Es sí una cuestión de libertad de opinión, pero es mucho más. Nosotros vivimos y decidimos nuestra conducta conforme a la realidad que nos crean los medios, porque no tenemos un contacto directo con toda la realidad. Vemos un cachito, vemos algo, un poco, si lo vemos. Pero punto, nada más. El resto nos comportamos con la imagen que nos transmiten los medios. El monopolio mediático, la creación de realidad única y el discurso único son absolutamente incompatibles con cualquier democracia plural. Y a la prueba histórica me remito. Quienes fueron que tuvieron discurso único, monopolio de medios, creación de realidad única, fueron los totalitarismos y algunos autoritarismos. Nada más. Por consiguiente, lamentablemente tenemos que aceptar que estamos navegando en este mundo complicado con un bote agujereado cuando necesitaríamos una lancha acorazada. Una constitución puede ser un pedazo de papel, nada más. En realidad la constitución, si vamos un poco más a fondo, es una estructura de poder, la constitución real, una estructura de poder para ejercer soberanía. Es decir, para ejercer el gobierno por parte del pueblo, que es el único titular de la soberanía. Esta estructura de poder distribuye poder para que nadie lo monopolice en la medida de lo posible. Y en definitiva una constitución escrita es un proyecto. ¿Pero un proyecto de qué? Un proyecto de Estado. ¿Qué es eso? Es un deber ser, cuidado. Es un deber ser que tiene que llegar a ser, porque todo deber ser se establece porque hay algo que no es. Nadie establece que el corazón tiene que estar a la izquierda, ¿no? Está a la izquierda y listo, terminó el asunto. Si algo debe ser, es porque no es. Porque aún no es. Por eso debe ser. Y una constitución es un proyecto. Toda norma es un proyecto. Proyecto hacia el futuro. Constitución, estatuto, estatua. Es una ley estatuaria, un poco marmórea, un poco de piedra. Eso quiere decir que es un poco más difícil de reformar que las otras leyes comunes, simplemente. Pero como todo debe ser, es un proyecto. Y no hay constitución perfecta, por supuesto. No hay ninguna constitución ideal en el mundo, todas las instituciones son producto humano y tienen algunos defectos. Correcto, pero ya cuando la Constitución no sirve directamente para el ejercicio de la soberanía, porque la Constitución permite el sometimiento tardocolonialista de este totalitarismo financiero, en ese caso tenemos que ser conscientes de que necesitamos una nueva Constitución, necesitamos un nuevo proyecto de Estado. Una Constitución que nos deja vulnerables a la forma del ejercicio colonialista de este momento no es algo que sirva ni mínimamente para garantizar el ejercicio de nuestra soberanía. Una Constitución que permite una creación de realidad única y que pretende ser democrática no puede ser adaptada a una democracia plural. Una Constitución que está permitiendo que este Estado de Derecho se vaya desmoronando. Porque no hay Estado de Derecho perfecto. El Estado de Derecho perfecto es un ideal. ¿Sí? Y quizá el Estado de Policía
total también sea un ideal, ¿no? Entonces son dos modelos ideales. Uno, bueno, estamos todos sometidos por igual ante la ley, en el Estado de Derecho, estamos todos sometidos por igual a la voluntad arbitraria del que manda, en el Estado de Policía. Quizás son dos modelos ideales que nos sirven para clasificar los estados reales. Y hay estados reales que se acercan un poco más al modelo ideal, hay otros que se van alejando y a medida que se alejan, si se alejan mucho, se van acercando al modelo de Estado de Policía. Bueno, el nuestro está bajando en ese sentido, gravemente en ese sentido. No está de más que vaya a elencar ahora todas las aberraciones que hemos vivido en estos 3 años largos, aciagos que tiene nuestra patria, pero la verdad es que está predominando algo peligroso. Está predominando una cultura conforme a la cual tanto poder tengo, tanto puedo hacer. Sin límite ético, sin límite jurídico, sin nada. Cuidado que esto está destruyendo algo que a lo largo de 30 y tantos años, con paciencia, con avances, con retroceso, más o menos se fue armando, de tener algún límite mínimo, no importa, mínimo. Ahora eso, y esto es muy peligroso, compañeras, compañeros, cuidado porque eso se nos mete en la cabeza. Esto va a pasar, evidentemente que va a pasar, como todo pasa. Pero cuidado porque el día de mañana, lo que tengo miedo es que el día de mañana cuando digan, no, para nada, eso no lo podés hacer, me digan, este pedazo es estúpido, ¿por qué? Si porque no lo hicimos antes, mirá lo que nos pasó. Entonces, cuidado con eso. Cuidado porque eso destruye la mínima condición del juego, la regla de juego básica de una convivencia pacífica. Y es lo que está poniendo en peligro esta patología que estamos viendo en nuestra institucionalidad y en la gestión de este régimen. Insisto en que es un régimen. Insisto porque creo que muchos de nuestros conciudadanos que lo votaron creyeron que estaban votando una alternancia. La alternancia política en realidad es sana, sí, el unicato no es bueno, pero no fue una alternancia. Una alternancia es un cambio, bueno, entre quienes tiran para el mismo lado, algunos quieren un poco más rápido, otros quieren un poco más despacio, pero siempre para el mismo lado. Alternancia entre soberanía y colonialismo no puede haber. Una alternancia quizá se podría hacer con Alfonsín, pero una alternancia no se puede hacer con el señor Morales. Cuidado. Acá la disyuntiva ya no es ni izquierda y derecha, no, la disyuntiva es soberanía o colonialismo. Por supuesto que un país colonizado es un país que no puede distribuir equitativamente, sí, eso está claro, porque este es un país, una sociedad que trabaja para otro. Pero cuidado que entre nosotros en América Latina lo de izquierda y derecha es una derivación de la opción central entre soberanía y colonialismo. Y cuidado que lo que están haciendo hoy no es solo persecución política. Por ser persecución política sería de suyo suficientemente grave. Es también persecución al capital nacional. Quieren destruir nuestro capital nacional, que tiene todos los defectos que sabemos, ¿no? Todo, sí. Pero es el nuestro y es lo que hay. Después nos pelearemos con ellos y diremos, a ver si tiremos un poco más para este lado, un poco más para el otro, si distribuimos más o menos, pero si no hay nada para que distribuir, no vamos a poder discutir nada. La destrucción del capital nacional no significa que va a venir el socialismo, la destrucción del capital nacional significa que van a venir las transnacionales. Y con eso el trabajo agregado por las manos argentinas no va a quedar en el país, sino que se va a ir afuera. Es un doble juego que están haciendo, están matando dos pájaros de un tiro. Es un poco raro que yo diga estas cosas porque parece que estoy defendiendo el capital nacional. Sí, lo estoy defendiendo en ese sentido, sí, cuidado, después discutiremos, ¿no? Ya vendrá otro momento en que habrá que discutir otra cosa. Cuando
Cuando pensamos en una nueva constitución, tenemos que pensar, como les decía hace un momento, en un proyecto de Estado. Un proyecto de Estado que tenga algunos controles mínimos respecto, sobre todo, de lo que es la deuda y la cuestión económica. ¿Por qué? Porque hoy, como les decía, es la clave de la penetración tardocolonialista. Lo que ha hecho Macri es claramente, clarísimamente vendepatria, directamente. Aparte de toda la mentira, todo eso, hay una cosa de sometimiento directamente. ¿Se equivocó? No se equivocó, vino a hacer esto y lo hizo. Lo hizo. Ahora cuando actúa triunfalmente, está esquizofrénico, no está esquizofrénico de ninguna manera, no es un enfermo mental, no, está simulando, está actuando, le han enseñado a actuar, y es un mal actor, por otra parte, se le nota, no aprende bien. ¿A qué responde ese triunfalismo, ese discurso triunfalista? Bueno, claro, ningún candidato va a empezar diciendo que las cosas están mal porque tendría que dar una larga disculpa, por un lado. Pero por otro lado, cuidado, ese triunfalismo está ocultando algo. No hemos pasado todavía el peor momento. El peor momento va a venir el día que nos quedemos sin dólares. Y eso es casi inevitable. Este sujeto deja una bomba con la mecha encendida. No sabemos cuánto va a tardar el fuego en llegar desde la mecha hasta en recorrer la mecha y llegar a la pólvora. Esto puede estallar antes de las elecciones o después de las elecciones en otras manos. Y entonces él decir, no, la culpa la tiene quien quedó manco por la explosión. Cuidado. Estamos en una encrucijada fea, realmente fea. Una constitución nueva requiere mínimas garantías democráticas y la primera es la prohibición del monopolio de medios. No podemos tener una constitución que permita que el monopolio de medios quede en manos de las transnacionales y que haya monopolio de medios. No es que nuestros medios estén al servicio de las transnacionales. Cuidado, hay monopolio de medios en toda nuestra región. Televisa y Azteca en México, Regi Globo en Brasil, Mercurio en Chile, Caracol en Colombia, El Comercio en Perú. Hay monopolio de medios en toda nuestra región. Tenemos que prohibir eso, garantizar la pluralidad de medios en la Constitución. Bueno, el Congreso y nuestro federalismo. ¿Qué federalismo tenemos donde desde 1853 hasta hoy no nos hemos puesto de acuerdo cómo repartir la coparticipación federal? En 1994 lo presenciamos en Santa Fe. No se pusieron de acuerdo y proyectaron una ley. No hay una ley que lo va a hacer, una ley que es de imposible sanción. Requiere tantos acuerdos, tanto consentimiento que no se va a poder hacer nunca. Entonces el presidente de la República reparte, como se le da la gana, la coparticipación federal. Y entonces le dice un gobernador: viejo, si vos no haces que tus legisladores, los legisladores de tu provincia, me voten tal o cual cosa, yo no te mando la guita. Y en consecuencia no vas a poder pagar a la policía, a los maestros, a la administración pública, te voy a parar toda la obra pública, va a haber desempleo, te van a ahorcar en la plaza de tu pueblo. Se terminó la separación de poderes del Congreso. Listo, acabó. Yo no creo en la división de poderes, pero sí en una cierta separación, que separación de poderes no, porque el poder del Estado es único, pero una cierta división, una cierta separación que permite un equilibrio de controles recíprocos, sí. Bueno, se terminó ese control recíproco, el Congreso está obligado a votar cualquier cosa. Una constitución que
en que las bancas son de los diputados. Es decir, uno vota a un cretino que después va y hace cualquier cosa contraria a lo que pienso y a todas las intenciones. No, las bancas no son de los partidos en nuestro sistema, son de los legisladores. Y el señor legislador puede votar lo que se le ocurra y no puede hacer nada, y yo lo voté. Una constitución que permite que pase hoy lo que está pasando en la justicia. A mí no me gusta hablar por categorías. En el país hay 3.000 jueces y lo que está sucediendo y lo que estamos viendo está protagonizado fundamentalmente por una minoría de jueces federales, un pseudo poder judicial en Jujuy y nada más, y una cúpula del poder judicial. El resto es culpable de su silencio, de que se callen, de que no denuncien esa situación. Y por ende lo que hace esa minoría los ensucia a todos. Esto se lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Estamos llegando a una situación que está en el límite del caos. Es decir, ya la pretensión de remover del cargo a un juez que está investigando un escándalo promovido abiertamente y directamente por el Poder Ejecutivo. Esto no tiene precedentes. Ojo, que no tiene precedentes en nuestra historia, porque incluso la dictadura del 76 lo que hizo fue echar masivamente jueces, qué sé yo, pero después a lo que nos dejó adentro nos tiró en un altillo, nos metió en otro lado, pero bueno, fuimos molestos algunos, etcétera, pero no, perseguir jueces por el contenido de las sentencias, no, eso no pasó nunca. Disculpen, pero no pasó nunca. Y no porque no haya habido jueces molestos para los ejecutivos, sí los hubo, sin embargo, eso no sucedió. Yo nunca creo mucho en los ejecutivos, en los presidentes que dicen yo quiero una justicia independiente, pero lo dicen. Este dijo yo quiero jueces propios, un grado de sinceridad que no había tenido nadie. Realmente, pero ¿qué es? Más allá de personas, más allá de defectos individuales, más allá de conductas cuasi delictivas y medio mafiosas y extorsivas, etcétera, que pueda haber, más allá de acomodaticios que quieren trepar a cualquier lado, más allá de todo eso, de esos defectos humanos, lo que tenemos mal es la estructura de nuestro Poder Judicial, la estructura institucional. Bueno, tenemos control de constitucionalidad. ¿Saben ustedes para qué sirve? Sirve para que cada juez pueda declarar inconstitucional la ley que se le ocurre. Cualquier juez del país, desde un juez de paz hasta el ministro de la Corte Suprema. Esto es un caos, naturalmente. Pero claro, la declaración de inconstitucionalidad se puede ir apelando a ver si el tribunal que sigue la tiene, el otro, hasta llegar a la Corte Suprema, lo cual puede demorar 5 años, como pasó con la ley de medios. Si la Corte Suprema declara inconstitucional una ley, que es la última instancia, ¿qué pasa? ¿Qué efecto tiene esa declaración de la Corte Suprema? No aplicarla en el caso, nada más. No la aplica en el caso. Yo, explicando esto a los pibes, para que se les meta bien en la cabeza, le digo, ¿puedo fumar el porro o no puedo fumar el porro? Juez de primera instancia me dice, no puede fumar el porro. La Cámara sí puede fumar el porro. Casación, fumar el porro. La Corte Suprema sí puede fumar el porro, pero siempre y cuando no se haya muerto ninguno y haya cambiado la composición de la Corte Suprema. Entonces puedo cambiar de opinión. Bueno, si eso es seguridad jurídica, yo soy el emperador de Japón, realmente. No. Seguridad jurídica no se agota en la previsibilidad, pero requiere previsibilidad, requiere que uno sepa lo que está prohibido y lo que está permitido.
Lamentablemente, en nuestro sistema vigente esto no pasa. Como si eso fuera poco, tenemos códigos únicos, penal, civil, etc. ¿Sí? Legislación de fondo única, pero con 25 posibles interpretaciones distintas conforme a cada uno de los superiores tribunales de provincia y de la Cava. Entonces, un tipo puede ser un terrible delincuente de un lado de un puente, del otro lado del puente ser un héroe nacional, con la misma conducta regida por la misma ley. ¿Habrá alguien que unifique? No, no hay nadie. Nadie unifica los criterios interpretativos. Yo no sé para qué citamos jurisprudencia nosotros, porque no sirve para nada. ¿Por qué? Porque cada uno dice lo que le da la gana y siempre vamos a encontrar algún imbécil que diga algo parecido a lo que queremos nosotros, la pretensión que tenemos. Nunca falta. Bueno, funcionamiento de la Corte Suprema. 5 personas. Y aquí hablo por experiencia personal de 11 años. 5 personas que conforme a la Constitución tendrían la función de controlar la constitucionalidad de las leyes. Y conforme a la Ley 49 lo mismo. Deben tener unos 100 casos de inconstitucionalidad de ley. Entonces, ¿qué hace la Corte Suprema? Desde hace unos 100 años, un poquito menos, por excepción primero, por excepción, todas las cosas malas comienzan por excepción, la Corte Suprema declaró que podía revisar las sentencias arbitrarias. Eso que empezó por excepción se convirtió en la regla. Hoy tiene unas 100 causas de inconstitucionalidad de ley y tiene 15.000 causas por año de arbitrariedad. Es decir, por sí ante sí, pretorianamente, sin que se lo diga la Constitución, sin que lo diga la Ley 49, sin que lo diga nadie, nuestra Corte Suprema a lo largo de un siglo se proclamó a sí misma 5 personas hoy, pero no son estas 5, sino que fue una cosa que fue pasando a lo largo de un siglo, se proclamó última instancia de cualquier causa, de cualquier materia de todo el país. 15.000 firmas por año, una cada 20 minutos, sin sábado ni domingo y sin dormir. Como se dan cuenta, esto es una ficción. Obvio. Pero hay más, no solo es una cuestión ficcional por tiempo, es una cuestión ficcional por conocimiento. Para controlar si una ley es inconstitucional o no, basta saber derecho constitucional, y si sabe alguna otra rama del derecho, mejor. Bueno, una corte no está para tirar inconstitucionalidad de la marchanta, ¿no? Cosas groseras, más o menos, graves. Pero para ser última instancia de cualquier materia de todo el país hay que ser un especialista en la materia, obvio. Entonces uno llega a la corte y le empiezan a resolver causas de derecho tributario, de derecho previsional, de derecho civil, de derecho administrativo, de derecho penal. Entonces uno, bueno, lo mío lo sé, pero ¿y lo otro? ¿Qué hago? Yo no sé nada de esto, perdón, yo derecho previsional hoy es una complicación enorme. Yo estudié derecho previsional con un librito de DBA de hace 50 años, ¿no? Enorme idea. Y tengo que ser última instancia de esto. Bueno, entonces vamos a formar un equipo, voy a buscar algún tipo que sepa derecho previsional, lo mejor que encuentre, me lo traigo. Sí, me traigo el profesor de esto, me traigo el profesor de aquello. Esto como le traga. Generalmente son viejos secretarios que son profesores en las universidades. A mí no me asusta delegar en la función judicial, porque en la función judicial si no se delega se para todo. Pero una cosa es que uno le diga a alguien, proyectame esto, después lo lea y como sabe, corrige. Y otra cosa es que uno le diga, a ver, proyectame esto, después lo mira, que lo proyectó y le diga, ¿estás seguro de lo que escribiste?
Es decir, sociológicamente, en la realidad, ¿qué pasa? Hay secretarios que están corrigiendo las sentencias de los camaristas y de los superiores tribunales de provincia. Esa es la realidad, esa es la triste realidad. Pero de eso no se habla. Parece que yo soy un traidor si salgo a explicar esto, ¿no? Porque da la sensación de que el ministro de la Corte llega, pone la mano arriba a la Biblia, a partir de ese momento baja el Espíritu Santo, le da la ciencia infusa, chau, sabe todo, es el genio máximo de toda la materia, de todo. No, no lo son. No hay nadie que sepa todo el derecho. Es absolutamente imposible eso. Bueno, así es como funciona la cosa. Bueno, ustedes me dirán, bueno, y entonces mañana, ¿qué se puede hacer? Bueno, no hay gobernabilidad en nuestro país, en nuestra patria no hay gobernabilidad sin 3 condiciones mínimas. Primero, acabar con el monopolio mediático. Segundo, reformar la estructura judicial. Y tercero, convocar una constituyente. Las 3 necesitan poder político, ya lo sé, grandes acuerdos, etcétera, pero creo que son las 3 cosas indispensables. Ahora, me preguntarán, bueno, ¿qué se hace con el monopolio? Ya sabemos. ¿Qué se hace con la justicia? Hay un parche que se puede hacer, fácil, con mayoría parlamentaria, simple. Nuestra Constitución no dice cuántos ministros tiene que tener la Corte Suprema. Las Cortes Supremas de casi toda América Latina tienen 15, 18, 21, salvo Uruguay que tiene 5. El resto, nosotros tenemos 5. Y pasan las cosas que pasan entre ellos, que estamos viendo. En mi época más o menos cuidábamos la imagen de la empresa, ahora no, ahora parece que lo que pasa adentro sale para afuera, lo leemos en el diario, tremendo. Con un presidente de corte que creo que este muchacho nunca estuvo en la unidad básica del barrio, ¿no? No, claro, hizo un acuerdo con otros 2 para jorobar a uno, y después no le dio a los otros 2 lo que le pedían, y entonces, bueno, no aprobó rosca 1, va. Pero fue reprobado. En realidad, se puede aumentar a 15 el número de ministros de la Corte porque no hay limitación constitucional. Dividirla en salas para la arbitrariedad y la constitucionalidad legal, que voten los 15, listo, que no va a demorar mucho porque, bueno, si una ley es constitucional o no es constitucional, son 2 posiciones que hay, listo, ¿no? Un relator para uno, un relator para otro, y se ve cómo vota el resto. Con eso se puede bajar línea, tener una corte que funcione un poco más racionalmente, pero es un parche, aclaro que es un parche. Aclaro que es un parche porque nosotros tampoco tenemos algo que tiene la Corte Suprema norteamericana, el stare decisis. La doctrina jurisprudencial de la Corte es obligatoria para todo el Poder Judicial en Estados Unidos, acá no. Acá la Corte declara inconstitucional una ley y cada juez sigue haciendo lo que le da la gana, diciendo que es constitucional o no, etcétera. Bueno, lo que dijo la Corte no me interesa, yo creo esto y listo. Una cosa anárquica. Pero este parche puede servir para racionalizar un poco, se la divide en sala de 3, que por lo menos la materia la conozcan los 3 que se nombran, que sean 3 especialistas en la materia, más o menos puede ser un poco más razonable. Justicia Federal Penal. En nuestra ciudad de Buenos Aires es fácil resolverlo si hay voluntad política. Vélez la tuvo y le costó 10 años de exilio. ¿Qué hay que hacer? Extender la competencia federal penal a todos los jueces nacionales de la ciudad de Buenos Aires. Terminamos la cuestión. Tenemos 60 jueces ejerciendo hoy y se pierde la cuestión. Se disuelve esa concentración del famoso Comodoro Pi y todos los problemas que está trayendo.
Estas son dos medidas, pero estas son dos medidas, son dos parches en el espacio de la Constitución vigente. ¿Qué hacer en una nueva Constitución? Bueno, hay dos cosas elementales. Primero, hay que reprogramar el Consejo de la Magistratura como órgano de gobierno de la magistratura. Lo tenemos en la reforma del 94, regulado de una forma absolutamente y totalmente irresponsable. Es como si la Constitución dijera: habrá un Congreso que se dividirá en senadores y diputados en forma equilibrada. Más o menos así regula el Consejo de la Magistratura. Por eso nos ha generado una enorme cantidad de problemas. 3 leyes del Consejo de la Magistratura, ahora no sé si está la tercera o la cuarta, porque es una ley enmendada. La Corte Suprema declaró inconstitucionales algunos artículos de una ley, que lo podía hacer, pero lo que no podía hacer es declarar que recuperaban vigencia los artículos de la ley derogada. Hizo eso. En consecuencia hay una ley que no votó nadie, ¿no? Con artículos de una que está derogada y otra que parcialmente está funcionando. Y la Constitución dice que se integra con representantes de esto, de aquello, del otro, en forma equilibrada. Forma equilibrada, sepa Dios cuál es, y ahí tenemos el resultado. Es un traspaso de competencia legislativa constitucional a la autoridad ordinaria, cosa que nosotros no estamos acostumbrados nunca. No somos la Cámara de los Lores ni el Parlamento británico. Nuestra autoridad ordinaria, nuestro legislador ordinario no tiene tradición de ejercer poder constituyente. Pero bueno, le transfirieron eso, el resultado que tenemos es este. Es decir, en el 94 hay una serie de piolines que quedaron sueltos, de instituciones mal hechas, que nos han traído una serie de problemas y una serie de discusiones. Todo se hizo a las apuradas. Bueno, se aprobó la reelección, fenómeno, listo, chau, lo demás, cerremos, sale como Dios manda, y así salió como Dios manda, y así tenemos los problemas: autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, etc. En una nueva Constitución necesitamos tener un control de constitucionalidad fuerte, porque es la única garantía que puede tener un Estado de Derecho. No vamos a inventar la pólvora. En el derecho constitucional comparado hay modelos de tribunales constitucionales serios, con nombramiento cruzado, con periodos, mandatos largos que no coincidan con las elecciones, pero mandatos de 8, 10 años, etc., pero mandatos, no vitalicidad. La vitalicidad no es propia de una república, la vitalicidad es propia de una monarquía. Hay tribunales constitucionales, no solo en Europa, España, Portugal, Italia, Alemania, Austria, etcétera, sino que los hay también en algunos países de América Latina. Yo no sé si funcionan bien o mal, porque América Latina tiene sus cosas, pero los hay. Colombia tiene tribunal constitucional, Ecuador tiene tribunal constitucional, le barrieron todos los jueces, ahora no me importa. Pero la institución existe. Un tribunal constitucional tiene que ser extrapoder, porque tiene que saber resolver los conflictos de poderes. Nosotros tenemos una constitución donde nadie sabe, la constitución no dice quién resuelve los conflictos de poderes, no lo dice. Yo creo que tiene que ser la Asamblea Legislativa, que es lo que está más cerca del pueblo, sí, pero es una interpretación, otro puede tener otra, no lo sé. Si se arma un conflicto de poderes, ¿quién resuelve? Si mañana el Congreso le dice a este virrey que tenemos váyase y el otro dice no, no me voy, me quedo acá sentado, ¿quién resuelve el conflicto? Sepa Dios. No lo dice la Constitución. Bueno, el Tribunal Constitucional tiene que resolver conflictos de poderes. Alguien lo debe resolver, sí, porque si no la guerra civil. Pero ¿quién? La Constitución no lo dice. Un Tribunal Constitucional resuelve conflictos de poderes, de un Tribunal Constitucional depende la autoridad electoral. Un tribunal constitucional lleva el registro de partidos políticos, etc.
integrado, como les decía, por designaciones que parten de cuerpos distintos, no lo monopoliza un solo cuerpo, tienen, como les decía, mandatos largos, se renuevan por tercios, en fin, y tiene el poder cuando declara. Me dirán, bueno, pero eso le quita a los jueces la posibilidad de declarar inconstitucional leyes. No, cuidado, no se la quita del todo. No se la quita del todo. Si un juez considera que una ley es inconstitucional, remite el caso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional resuelve. Listo. Ahora, lo que resuelve el Tribunal Constitucional es un poder contralegislativo. La ley pierde vigencia. Erga omnes. No existe más a partir de ese momento. Eso es seguridad jurídica. No basta con un tribunal constitucional. Necesitamos tener un tribunal de casación también, como existe en los países serios. Es decir, puede ser que yo me encuentre con una sala de casación fascista, que haga una jurisprudencia que no me gusta. Bueno, me voy a pelear con la sala de casación, lo voy a denunciar, voy a escribir libros. Pero hoy no sé con quién me encuentro, ni sé lo que van a resolver. Ese es el grave problema. Cada uno puede resolver lo que quiere, puede interpretar la ley como se le da la gana. Y me voy a tener que ir a la otra instancia. Y por ahí me voy a tener que ir a una tercera instancia. Y en tanto por ahí tengo un sujeto preso. No, necesitamos tener criterios de interpretación jurisprudencial homogéneos para todo el país, como tenemos códigos homogéneos para todo el país. Eso tiene que estar en una nueva constitución. Una nueva constitución tiene que reforzar los partidos políticos. Las bancas tienen que ser de los partidos, no pueden ser de los diputados, de los legisladores. Una nueva constitución, tenemos que repensar la función del Senado. Compañeras, compañeros, si se está legislando el aborto, el homicidio, el divorcio, el matrimonio igualitario, ¿por qué el voto de ustedes vale 100 veces o 1000 veces menos que el voto de un fueguino? ¿Tiene sentido eso? Si se está repartiendo el dinero, la coparticipación federal, sí, ahí tenemos que estar, ahí la representación tiene que ser igualitaria, ahí sí, no cabe duda. Cada provincia, número igualitario al repartir el dinero, sí. Pero en las otras cosas eso es contramayoritario, eso es antidemocrático. La mayoría del pueblo piensa tal cosa y entonces, pero no, hay una minoría de una provincia chica que piensa otra cosa. Bueno, está bien, votemos, pero una cosa son las cuestiones federales, una cosa es cómo se va a repartir el dinero, cómo se va a hacer la obra pública, sí, ahí tiene que haber representación igualitaria. Pero después, en las cosas que no tienen nada que ver con lo federal, no, ahí tienen que ser la mayoría, los representantes de la mayoría los que tienen que decidir. Necesitamos disposiciones que garanticen nuestros recursos naturales. No las tenemos en nuestra Constitución. Cuidado que la Constitución del 49 la derogó un bando militar, no porque haya sido aprobada sin los 2/3 de la totalidad, porque le faltaban 2 diputados. No, eso es mentira. La derogaron porque tenían disposiciones que protegían seriamente nuestros recursos naturales y porque por otra parte, en función de la Constitución, no podían integrar el Fondo Monetario Internacional. Sea claro. Lo de que faltaban 2 diputados es un pretexto, porque después la misma fusiladora que descarta la Constitución del 49 convoca una constituyente sin el voto ni siquiera de un diputado, porque no había Congreso, invocando poderes revolucionarios. Vamos.
Necesitamos recuperar esos valores de la Constitución del 49 y unas cuantas cosas más. Pero básicamente lo que tenemos que repensar es nuestro sistema de poder, la estructura de poder, sin perjuicio de las otras cosas. Porque por los defectos de la estructura de poder es que hemos llegado a esta situación de deterioro de nuestro Estado de Derecho, que se va acercando peligrosamente al modelo del Estado de policía. Creo que hemos llegado a un momento en que se está estirando la cuerda demasiado y se puede cortar. La cuerda se corta cuando se produce lo que se llama el fenómeno de ruptura, el proceso de ruptura. ¿Qué es eso? Es cuando cada uno ya no sabe el rol que tiene, las reglas del juego ya se rompen del todo, y entonces lo judicial se convierte en una mera discusión política, en una mera imputación política, en que un procesado se para y le dice al tribunal: ustedes no son jueces, ustedes son verdugos, y viene el caos. Y estamos cerca del caos. Si ustedes ven un proceso, un juicio oral, se van a dar cuenta que tiene algo de teatro, ¿no? De dramaturgia. Hay jueces, fiscal, defensor, procesado al lado, cada uno. En la vida social hay cosas de dramaturgia, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora tiene algo de teatro, ¿no? Ustedes son el público, yo soy el actor, acá están los organizadores, los empresarios, el teatro, ¿no? Y todo va bien porque cada uno se mantiene en su rol, ¿no? Ninguno de ustedes está borracho cantando, yo no me pongo a cantar un tango acá, los empresarios cuidan que no nos corten la luz, en fin, esas cosas. Entonces, pero en el proceso también, si un tipo se sale de rol, bueno, se lo para. Ahora, cuando se sale de rol, el tribunal guarda, porque no hay quien ordene ya después. Ya no hay quien pueda poner en rol al que se salga. Y entonces ya se pierde todo los roles. Y ahí viene un caos. Es el caos del proceso de ruptura. Es el caos en que se desconoce directamente, ya acá no hay regla de juego, ya no hay nada, después es una basura, qué sé yo, chao. Listo. Cuidado que se está estirando la soga hasta que se puede romper y podemos llegar a esa situación de caos. Por eso, compañeras, compañeros, creo que, bueno, yo todo esto que dije da la impresión de que, qué sé yo, puede ser un poco pesimista a veces, ¿no? La sensación de que no tenemos que salir al borde de la vereda, agarrar una galletita de agua y abrir una vena. No es así. Hay momentos de lucha, hay momentos en que se avanza, hay momentos en que se retrocede, y en ese momento en que se retrocede es un momento de resistencia, un momento de aguante. Y como dice Pepe Mujica, no hay derrota definitiva, y tampoco hay triunfo definitivo, hay lucha. Y el derecho también es lucha. Y no hay nada que sea eterno en esto. El poder pasa, los pueblos no se suicidan, a veces se equivocan, pero no se suicidan, a veces los engañan. Pero bueno, toda sociedad es dinámica, la nuestra también, nuestra región también. Pasan cosas más terribles que las que nos pasan a nosotros en otros países de nuestra región, desgraciadamente. No sirve para consuelo, por supuesto, pero tendremos que seguir luchando. Yo cuando escucho, algunos me lo han escuchado repetir esto tan Sánchez, cuando escucho eso de vamos a volver, no vamos a volver, si no nos fuimos.
Bueno, me parece que después de esta exposición de Raúl han quedado muchas cosas para preguntarse y reflexionar, así que lo único que les recomiendo, que como seguramente van a ser varios que van a querer preguntar, las intervenciones sean breves. Hace años me avivó, como decía Aurici, yo soy un gil avivado. Nos decía que la democracia es la oportunidad del sinvergüenza. Acá hemos escuchado como este síntoma de la pesadilla, que ya a veces no sabemos cómo salir de esto. La lucha continúa, claro, ahí está la metáfora de Aníbal Troilo. Siempre lo fuimos, si perdimos por un poquito. Tenemos que luchar, nada más. Es un pensamiento limpio, honesto, claro, de que haya nuestra cultura. Si nuestra cultura se hizo con lucha, ¿qué más? Efectivamente, sí. Había un viejo jurista alemán, Rudolf von Jhering, que escribió un libro, La lucha por el derecho, un librito que le damos a todos los alumnos. Y von Jhering dice, lo que pasa es que a veces los derechos, que siempre se adquieren con lucha, son como la fortuna de aquellos que las heredan y que no lucharon para conseguir la guita, ¿no? Entonces la desperdician porque se olvidan. Ellos no pelearon ellos para conseguir los derechos. Y bueno, a veces pasa eso, ¿sí? Pero en tal caso hay que volver a luchar, no queda otra. ¿Quién más? Sí. Dijiste que hablabas de la Constitución del 49. Las democracias que tuvimos después de las intervenciones de los militares subversivos y las democracias por ahí débiles, por decirlo, hasta que no pudieron. ¿Por qué no pudieron nunca reflotar esa Constitución del 49, ponerla en vigencia y reflotar esos derechos que habían sido anulados por un gobierno ilegítimo? Bueno, guarda, primero tuvimos pseudodemocracias o democracias muy rengas, con partidos mayoritarios proscriptos. Después, bueno, pasaron otros avatares. Los derechos que habían sido abolidos con la abrogación de la Constitución del 49 los volvemos a recuperar por una vía internacional, con el inciso 22 del artículo 75. Nos llegan como a incorporar todos los tratados de derechos humanos, que fue lo único bueno que hizo la Constituyente del 94. Sí, efectivamente, lo que nosotros habíamos hecho en nuestro derecho nacional después se recupera, después de casi 50 años, a través del derecho internacional. Ese fue el mecanismo. ¿Y por qué no se pudieron recuperar los otros? Es decir, la garantía de nuestra riqueza, nuestros recursos naturales, todo eso. Porque siempre lo impidió el colonialismo. Nosotros hemos tenido, distintas etapas de colonialismo. Pero guarda, esto de la deuda, esta entrega, este pseudoliberalismo económico, etcétera, que ni siquiera es el viejo liberalismo económico, Uno lee a Adam Smith y dice, pobre escocés, se murió, pero el tipo decía una cosa un poco más sensata, ¿cierto? Ni siquiera es Adam Smith. Claro, como está muerto hace 200 años no puede protestar, mira lo que me están haciendo decir. Pero, bueno, sí, esto es un programa que viene desde el 55, fue Preus, fue Onganía, fue Martínez de Oz, fue Cavallo. Está bien, es lo mismo. Es lo mismo. Cuidado que todo esto son agentes de un dominio que, les insisto, tengamos cuidado, no nos confundamos, este no es
el viejo imperialismo, guarda. El viejo imperialismo era ejercido por estados del hemisferio norte, gobernado por políticos que lo ejercían para beneficiar sus establishments, sí, pero eran ellos los que tenían la batuta. Los ingleses tenían la batuta. El viejo Rubén, no Teodoro, sino de Teodoro, Rubén el viejo, el del Big Stick, tenía la batuta. Estos no tienen la batuta. Hoy la batuta la tienen los CIOs. Y estos son directamente lobistas de los CIOs. Es otra cosa lo que ha pasado, no nos confundamos. Pero bueno, de cualquier manera, sí, en cada etapa de colonialismo lo que se hizo fue evitar, tratar de obstaculizar el ejercicio de nuestra soberanía. Yo te voy a hacer una pregunta, más que una consideración. Hablaba de la representación legislativa, concretamente del poder legislativo, y yo anoté dos temas. Uno, el tema de las bancas que pertenecían a los partidos. Yo me acordaba en realidad del grupo de los 8 en la época del menemismo, que se habían ido justamente porque el partido había hecho lo contrario a lo que decía. De alguna manera había sido quizá una respuesta ética. Eso es un punto que me quedó ahí. Y el segundo, el poder legislativo, dijiste primero para el caso de la coparticipación, ahí que me dio la sensación que era la Cámara de Senadores, pero tuviera una representación igualitaria porque se tenían que discutir mangos ahí, y si no iba a ser cualquier cosa. Pero para las otras cosas, para lo otro, no fuera una representación igualitaria. Lo que te pido es si lo puedes desarrollar un poquitito más, porque no me quedó demasiado claro cómo seguía, ¿no? Gracias. Sí, bueno, primero, sí, el ejemplo que vos pones es un ejemplo que fue positivo, por supuesto, pero si no estoy de acuerdo con mi partido, tengo que irme y hacer otro partido. Lo segundo, es muy simple. Yo creo que el Senado requiere una representación igualitaria cuando se trata de cuestiones de carácter federal. Y básicamente la cuestión federal es el reparto de recursos. Ahí sí, si no las provincias más densamente pobladas se llevan todos. Ahora, cuando se trata de otras cosas que no tienen nada, es decir, piensa un poco en el modelo alemán. El modelo alemán tiene un Senado que está constituido por representantes de los gobiernos de las provincias directamente. ¿Por qué? Porque es a los gobiernos de la provincia que les interesa cómo van a repartir. Y es así reparten las cosas federales. Y después las leyes se sancionan por mayoría simple de la Cámara de Diputados, o mayoría calificada, si se requiere en la Constitución mayoría calificada, pero de la Cámara de Diputados. Se puede otorgar al Senado un cierto poder de veto, pero tiene que ser un veto con una mayoría calificada, una circunstancia de esa naturaleza. Pero no que en cualquier caso el Senado, cada senador, cada 3 senadores tengan el mismo poder, sea que representen a una provincia que tiene 100.000 habitantes o sea que representen a una provincia que tiene 15 millones de habitantes. Eso es irracional, eso es contramayoritario. Y fíjate que a lo largo de nuestra historia el Senado ha sido una cueva de reaccionarios. Me refiero al Senado en la época de Irigoyen, me refiero a otras cosas que pasaron. Bueno. ¿Es unicameral entonces? No, sería bicameral, pero la Cámara de Senadores serviría para las cuestiones federales, a los cuales le podés seguir dando el ascenso de lo general, a los cuales le podés seguir dando el acuerdo para los embajadores, sí, perfecto, el acuerdo para los ministros de la Corte, los jueces, sí, no habría problema en eso, pero en lo legislativo habría que tener cuidado para que no sea contramayoritario. ¿Cómo quedaría redactado el nuevo artículo 22?
sobre la posibilidad de que el pueblo gobierne por sí mismo y no solamente por sus representantes. Bueno, eso de que solo gobierna a través de sus representantes yo lo suprimiría y pondría algunas, con prudencia, algunas medidas de democracia directa, pero con prudencia, porque cuidado que, es decir, uno en el entusiasmo puede decir muchas cosas, ¿no? Que entonces el pueblo directamente... Le pongo el ejemplo de Bolivia. Y hay algunos compañeros todavía que dicen, no, se vota a los jueces han votado, el pueblo vota. Ojo, se forman ONGs, se forman mafias. Nosotros no podemos participar en toda la cosa pública, porque uno tiene que trabajar, tiene que tener cosas. No puede estar en la escuela con los chicos, al mismo tiempo estar en la comuna, al mismo tiempo estar acá, al mismo tiempo estar allá. Y a todo el mundo tampoco le interesa. Entonces se forman trenzas, ONGs artificiales, y la elección popular de jueces es una catástrofe. Ojo, no lo digo yo, lo dice García Linera y lo dice Evo Morales. Cuidado. Cuidado con las cosas. Sí, hay que abrir el camino de cosas de democracia directa, etcétera, pero con la debida prudencia respecto de eso, porque hoy los intereses sectoriales están a la orden del día y el que tiene dinero puede hacer una cantidad de maldades de las cuales no podemos decir, estamos bastante vulnerables. Cuidado con el vacío en ese sentido. No te voy a hacer una doble pregunta. La primera es, ¿cuáles son los requisitos legales para pedir el juicio político al presidente? La segunda es, ¿cómo se tramita el juicio político presentado por Marcesano? Bueno, las condiciones es el mal desempeño. ¿Qué se entiende por mal desempeño? Es un juicio político. No hay... Sí, no hay una tipificación de mal desempeño. Habrá que valorarlo políticamente en cada caso. ¿Cómo se hace? Bueno, por mayoría de 2/3 de la Cámara de Diputados se lo acusa ante la Cámara de Senadores, que se constituyen jueces. Y la Cámara de Senadores resuelve por mayoría calificada. Hola. Quería preguntar si ya está todo dicho sobre el tema de la democracia participativa o si hay alguna cosa más para agregar en el enfrentamiento democracia representativa, democracia participativa. Bueno, una de las cosas interesantes es el presupuesto participativo. Ahí habría que pensarlo un poco. Un país federal tiene sus dificultades, pero yo creo que en una futura constitución podría haber ciertas leyes marco que establecieran una serie de principios generales que después las legislaciones provinciales tuvieran que adaptarse a esos principios generales. Creo que sería muy difícil establecer un criterio de presupuesto participativo para todo el país, pero sí se podría establecer una ley marco que obligue a las provincias a adaptarlo a sus características particulares, que son muy diferentes, por supuesto. No es lo mismo la provincia de Buenos Aires que la provincia de Santa Cruz, ¿no? Hablaste de que era imposible que una sola persona decidiera si nos endeudábamos o no. Y hablaste de los poderes legislativos y judiciales. ¿Qué pasa con el Ejecutivo, con el sistema presidencialista? Yo, en lo personal,
En lo personal soy parlamentarista, pero debo reconocer que la duda que tengo es una cuestión de oportunidad, más bien, no de sistema. Creo que el parlamentarismo es superior al presidencialismo, pero ¿cuándo establecerlo? Alguna vez hablando con Néstor Kirchner de eso, me dijo que coincidía perfectamente conmigo, me dijo, bueno, ahora después que terminemos con esto de Clarín y de las cosas, vamos a dedicarnos a eso. Al principio va a haber 2 o 3 tumbos, después se acostumbran. Y eso de los 2 o 3 tumbos es cierto. Nosotros no estamos acostumbrados a un sistema parlamentario que exige una habilidad de negociación permanente. Nosotros estamos acostumbrados a la grieta, qué sé yo, a la bronca, bueno, listo. Este ganó, el otro perdió, se ganamos patadas, no, listo. Cuidado, el otro requiere un manejo y para eso sí puede haber 2 o 3 tumbos. Lo que yo no sé es si en la actual situación dramática del país, de la cual vamos a salir, el país soporta 2 o 3 tumbos. Es una situación... Yo diría que en una constitución futura habría que tener un presidencialismo controlado, no con la omnipotencia de hoy, establecer algo así como que al cabo de 5 años hagamos un referéndum a ver si pasamos a un sistema parlamentario o nos quedamos en el sistema presidencialista, ¿no? Algo por el estilo. En el fondo estoy absolutamente convencido que un sistema parlamentario es superior. Pero la cuestión es la oportunidad. Es decir, cuando hablábamos con Néstor de esto, estábamos hablando de una situación más o menos normal, que se preveía un desarrollo, en fin. Hoy estamos ante una bomba que va a estallar en cualquier momento, ¿eh? Entonces, 2 o 3 tumbos hoy, no sé, es esa la duda que tengo. Es de oportunidad. En cuanto al sistema, me parece que es superior al parlamentario. Usted habló de la ruptura. ¿No es un caso ya incipiente lo que está pasando en Jujuy cuando Milagro Sala se paró delante del tribunal? No se escucha. ¿Sí? Cuando Milagro Sala se paró ahí delante del tribunal, los apostrofó y dijo, directamente dijo, yo no creo en lo que ustedes están haciendo porque esto no tiene... No pueden ser despuestos ustedes. Y otra cosa más. Cuando uno vio, por ejemplo, la ley del aborto, se vieron los debates y no sé si sería muy utópico que los diputados o diputadas estuvieran como en cualquier otra tarea que uno tiene que desarrollar, tener un mínimo de formación para ser un diputado. Porque realmente hay gente que no tiene ninguna formación y está ocupando la banca, nos está representando a todos nosotros. Bueno, primero, sí. Milagro sin duda que quiso hacer un proceso de ruptura. Sus abogados no la siguieron, pero ella sí quiso hacer un proceso de ruptura porque Milagro. En cuanto a la formación de los diputados, no podemos poner voto calificado, pero sí tenemos que fijarnos a quién votamos y a quién los partidos ponen de candidatos. Una discusión acerca del aborto, donde uno escuchaba decir, yo tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiere. No, porque ahí está Dios. Bueno, paremos. ¿De qué estamos hablando? Creo que el debate, no hubo algunas personas serias, pero la mayor parte del debate era
una discusión metafísica entre oligofrénicos. Sí, no, realmente creo que ha sido bastante penoso. Pero bueno, más aún, omití decir, uno de los peligros que nosotros tenemos es la cuestión de la seguridad. Es decir, nuestra región está viviendo, yo no sé si ustedes lo saben, pero América Latina tiene 19 de los 23 países que pasan los 20 por 100.000 homicidios por año. Los otros 4 están en África. Nuestra región tiene distintas situaciones, tiene altísimos índices de violencia en los países extensos como México, como Brasil, y es campeona de otros índices, es campeona de los coeficientes de Gini, no por accidente, es de los coeficientes que miden la inequidad en la distribución de la riqueza. Tenemos más altos coeficientes de Gini que África. África es más pobre, pero es más igual, es menos desigual, es más igualitaria. La coincidencia no es accidental. A este tardo colonialismo le conviene tener estados violentos, estados en los cuales se pierda incluso el control territorial. Pasa en algunos de nuestros estados. Es un elemento de colonización, es un debilitamiento del Estado. En la medida en que pueda corromper policías, mejor. Las policías no se corrompen, las corrompen. Si no le pago a la policía, si no la entreno, entonces soy un Estado taur y un Estado explotador de la prostitución, ¿no? Definitivamente. Estado cafillo y Estado taur. Eso genera a la larga un debilitamiento del Estado a través de los altos índices de violencia. Imagínense que nosotros, pesimistamente, en nuestro país debemos tener un 5, 5.2 por 100.000 homicidios por año. Si nos pasamos la frontera de Brasil tenemos 24 por 100.000. Y México, no sé, no confío mucho en las estadísticas mexicanas, pero por ahí anda. Tenemos la ciudad con el más alto índice de homicidios del mundo, que es San Pedro Sula, en Honduras. En fin, podría seguir explicando algunos dramas de estos. Necesitamos en una constitución tomar las medidas para sacar la cuestión de seguridad de la politiquería electoralista. Necesitamos un organismo de política criminal federal autárquico y serio. Aquí no se invierte un solo peso para saber qué pasa con los delitos. Y ni siquiera con el homicidio. No nos metamos en el hurto, no nos metamos en el robo. No hay ningún plan de prevención de delitos que pueda ser racional en estas condiciones. ¿Y a qué se juega? Se juega algo que es, cuando el compañero hablaba de las garantías, se juega algo que es romper todos los límites para el ejercicio del poder punitivo. Cuidado que acá hay un juego. Todas las cárceles sabemos por quién están llenas, ¿no? Son pobres idiotas que hacen las cosas groseras porque no saben hacer otras. Pero cuidado que las víctimas también pertenecen a la misma categoría social, porque el poder punitivo es selectivo, tanto en lo que criminaliza como en lo que victimiza, ¿no? Cuanto menos condiciones tengo, socialmente estoy en una situación económica más baja, soy más vulnerable a la victimización. Entonces eso determina que cuando uno va a los sectores más carenciados, ellos tienen la pena de muerte, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque son más victimizados, ¿no? Son más brutos, son ignorantes, ¿no? Porque son más victimizados, que sufren la victimización. Ahora, si ven también de dónde se seleccionan los policías, también. Entonces guarda que eso es una táctica para que se maten entre los negros, como dicen ellos,
Y entonces, en la medida en que se maten, no van a poder dialogar. En la medida en que no dialogan, no se van a poder poner de acuerdo. Y en la medida en que no tomen conciencia y se pongan de acuerdo, no van a poder tener un protagonismo político racional. Ese es el juego. Hoy no es cierto, como piensan algunos compañeros, que la violencia se va a controlar con los tanques de guerra en las villas, en las favelas. Se controla por este mecanismo sádico de hacer que se maten entre los carenciados, de generar contradicción entre los carenciados. Esto hay que terminarlo de alguna manera. La manera de terminarlo es generar a través de la Constitución un organismo de investigación, acción serio, de coordinación de todo el país, un Consejo Nacional serio de política criminal que investigue qué es lo que está pasando con la dinámica, sobre todo el homicidio y el delito que se le ocurre. Hoy realmente no sabemos si aumentan, si bajan, si es una sensación, si se responde a una realidad, cuál es el grado de realidad, etcétera. La realidad no lo creen los medios y prácticamente la política criminal la están decidiendo los medios de comunicación monopólicos. Cuidado que en eso no va la vida, Bueno, no es broma el asunto. Ni siquiera se enteran, ¿no? Porque la Patricia dice ahí que hay que bajar de imputabilidad contra menores, y lo que está pasando con la criminalidad. Y ni ella sabe que en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 3 años, los homicidios bajaron más de un 20%. Algo bueno han hecho, qué sé yo, ¿no? Tampoco el mal absoluto existe, pero no lo sabían. No, al día siguiente que lo dije por radio, fue el que entró a llamar a pedir las estadísticas, porque no las tenían, las investigaciones no las conocía. Por otra parte, ¿cuántos menores de 16 años hay en homicidio? Un 1%. Hay que cuidarse más de los veteranos mayores de 50. Homicidios, hay que cuidarse. Primero hay que cuidarse mucho al cruzar la calle. Segundo, hay que cuidarse de los parientes. Tercero, hay que cuidarse de los amigos. Y después hay que cuidarse de los ladrones, sí, eso sí, ellos vienen al final. Todo eso hay que saberlo, ¿no? Buenas noches. Quería preguntar en la futura Constitución cómo se podría lograr evitar así una estafa electoral como esta. Y la importancia de la nueva Constitución me quedó claro, y me quedó claro el tema de que hoy está todo gobernado por los CEOs a nivel mundial y las finanzas. ¿Cómo se haría? Y está enquistado en todo, en toda Latinoamérica, en todo el mundo y en todas nuestras instituciones. ¿Cómo hacemos en la nueva Constitución para evitar que no sea peor la nueva Constitución? ¿Qué recaudos hay que tomar para que esos intereses no nos pongan en la nueva Constitución cosas peores que las que tenemos? Bueno, yo quería, como abuela que soy, recordar algo sobre la niñez, sobre la crianza y sobre la educación de los chicos. Una de las primeras cosas que se hizo en este gobierno fue sacar paja, sacar todo. En las notebooks que uno le pone a los chicos porque está ocupado, porque la mamá se va a trabajar, el papá se va a trabajar, porque no alcanza la plata y demás, aparecen mensajes de violencia ya para los chicos. O sea, ya no para los adolescentes, para los chicos que están viendo un dibujito animado, que esto no es novedad, ¿no es cierto? Lo conocemos, yo desde que soy chiquita, los dibujitos violentos, y creo que tenemos que tener cuidado también con eso, y cómo podría llegar a ponerse, a bloquearse algo así con respecto a alguna ley, con respecto a la educación, a la crianza, a los medios y todo lo demás. Sin micrófono le digo, quería en la nueva Constitución el tema de los decretos de necesidad y urgencia. ¿Siguen vigentes? ¿Cómo es eso? Porque eso nos afecta todo el trabajo legislativo.
¿Cómo controlar toda la cuestión de los servicios de inteligencia paraestatales aplicando los problemas que tenemos ahora? Bueno, empiezo por el final. El servicio de inteligencia primero tienen que tener un control legislativo que ahora no tienen. En todos los parlamentos del mundo tienen un control legislativo. Segundo, la inteligencia tiene que ser para seguridad exterior del Estado, básicamente. Y creo que en eso habría que reducirla muchísimo y terminar con esta colección de espías. Nosotros tenemos un sistema perfectamente transparente, ¿no? No sé si se dieron cuenta. En algunos países hay control legislativo de los servicios de inteligencia. Acá tenemos control público directo, porque se pelean entre los espías y sale todo en el diario. ¿Qué más quieren? No. Y otro era cómo se puede evitar un fraude, lo que ha pasado ahora. Bueno, creo que la primera condición es acabar con el monopolio mediático, con la creación de realidad única. Y bueno, y después con los trolls y todas esas cosas, bueno, ya veremos, qué sé yo, se verá. Habrá una guerra de trolls, no sé, no será la cuestión. Los DNU. No, los DNU tienen que ser decretos de necesidad y urgencia, que tienen que mantenerse solamente en casos excepcionales y que en un mes el Congreso tiene que ratificarlos, si no pierden vigencia y se termina el asunto. No puede ser esto que estamos teniendo, de que un señor se pasa por encima del Congreso cuando se le da la gana. Eso es un disparate. Ya se lo habíamos dicho en el 94, cuando se estaba por poner en el acuerdo del Gran Pacto de Olivos. Pero miren que esto es, el resultado ya lo tenemos a la vista, ¿no? Uno de los tantos errores del 94. Otra cosa era... Bueno, supongo que vamos a hacer una constitución que trate justamente de evitar eso. Es decir, ahora, ¿cómo? Hay una cuestión política general. No vamos a poder defendernos de este tardo colonialismo nosotros solos. Tiene que ser una defensa continental, tiene que ser una defensa regional. Tenemos que tomar la medida para transitar como podamos, pero el objetivo final, y que tiene que quedar abierto en la Constitución, tiene que ser que quede la apertura hacia una posibilidad de integración regional. Si no, estamos listos, de eso no cabe la menor duda. Y otra cosa... el problema de la niñez. Sí, los dibujitos japoneses, ya esas cosas las conocemos. No creo que eso se pueda poner directamente en una constitución, pero creo que tiene que ser, sí, una materia a regularse seriamente. Algunas veces hemos prohibido algunos juegos maquiavélicos de estos, que iban un autito mandando gente por el camino, todas esas cosas. Han armado unos escándalos ahí, pero bueno, en realidad todo lo que sea violento, bueno, habría que tener un organismo pero no lo podríamos hacer en una constitución. ¿Hay alguna otra cosa? ¿Me olvido de algo? No sé exactamente, no puedo asegurar lo que haya pasado, pero evidentemente es un escándalo. Es un escándalo que tiene que investigarse. No sé si
si Stornelli es responsable, no es responsable, eso lo tendrá que determinar, pero el escándalo está en tratar de evitar que el juez investigue o tratar de remover al juez. Porque si están tratando de remover al juez, porque supongamos que el juez sea partidario, haga lo que quiera. Bueno, hay una cámara, hay un tribunal de alzada. ¿Por qué está apartando al juez? Evidentemente eso genera una seria sospecha de que se está ocultando algo sucio. Sí puede ser, supongamos que el juez haga una barbaridad, supongamos que actúe partidistamente, pero tiene una cámara. Tiene una cámara en la cual se pelará y resolverá y verá si lo hizo bien o si lo hizo mal, pero dejen investigar al juez. El problema, el escándalo lo da el hecho de que se genera una enorme sospecha de que se está ocultando algo sucio, porque se quiere nada menos que destituir al juez. Ni siquiera declararlo incompetente para sacarle la causa, sino destituirlo del cargo. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Ese es el problema. No sé si los Stornelli tendrán algo que ver, que se investiguen, pero que dejen investigar. Le damos las gracias a Raúl Zaffaroni, a los compañeros de la Comisión de Filosofía que organizaron esta charla, a todos ustedes, y me parece que hemos pasado una noche de debate a tono con las mejores que se han hecho en este lugar. Gracias.